colectivamente entre nosotros cómo podemos salir del estado de criminalidad organizada que además es el que opera en esta ciudad. ¿Cómo es posible que hoy hayan cuerpos desmembrados que bajen por el río Medellín y que nadie nos quiera hablar de eso? ¿Cómo nos pueden decir a nosotros que en el municipio de Bello ha bajado la criminalidad cuando pasan esos cuerpos por el río y se encuentran es abajo en Barbosa y se encuentran es después de Bello? ¿Cómo nos manejan los datos en esta ciudad cuando nosotros sabemos que siguen desmembrando, que siguen habiendo casas de pique? Eso no está bien. Primero, y el primer paso para la pregunta que nos hacen es decirnos la verdad. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Eso es una responsabilidad ética. Nosotros no podemos seguir diciendo que Medellín está bien. Al comandante de policía de Antioquia le preguntábamos, y al comandante de policía del Valle de la Aburrá le tenemos que volver a preguntar qué pasó hoy, el día de hoy, con ese cuerpo que se acaban de encontrar en una maleta. ¿Por qué no nos hablan de eso? ¿Y por qué los medios de comunicación, como lo decía el compañero, no nos quieren hablar de eso? Esta ciudad necesita información real y veraz. Y el compromiso, el primer avance, el primer paso que necesitamos es decirnos la verdad. Esto no es un asunto simplemente de la discusión de que no, es que la institucionalidad nos dice que se llama Clan del Golfo, ellos se llaman AGC. Ese no es el punto. Ese no es el punto, o de si son más o menos bandas. No, nos tiene que decir la verdad cuántos son los muertos diarios. ¿Por qué estamos en esta situación de tortura diaria? Porque esas familias de esos jóvenes que están en el crimen organizado también son familias colombianas. Y nosotros tenemos que construir una salida al crimen organizado pensando en esas familias también. No solamente en cómo castigar a los que han cometido delitos, sino en cómo recogemos a una familia que es víctima de ese reclutamiento. El crimen organizado transnacional, lo veía hace poco en una reciente entrevista que nos hacían en un medio internacional, decían: por Colombia pasa todo el crimen del mundo. ¿Por qué no nos hablan de eso? Nosotros necesitamos hablar de cuántas bandas hay aquí de ese crimen organizado transnacional. Necesitamos hablar de la trata de personas, uno de los negocios más lucrativos en el mundo, más lucrativos que la coca, más lucrativos incluso que todo lo que tiene que ver con drogas. Pero no, eso está silenciado porque la trata de personas parece ser de otra época. No, nosotros sabemos que a las niñas se las llevan de esta ciudad y que desaparecen en Cartagena. Nosotros sabemos lo que pasa en la frontera con Panamá y tenemos que hablar de eso, salir a investigar sin que por ello nos maten. Ese es el sueño de un nuevo país. Yo no me imagino que de un día para otro tengamos un nuevo gobierno, un nuevo congreso y entonces todos los problemas se van a solucionar. No. Me sueño un país en el que podamos salir a investigar, a documentar estos casos de tanta crueldad, irnos para Turbo, irnos para Necoclí, saber lo que está pasando con esas comunidades africanas, con esas comunidades que transitan por este territorio, que vienen desde el Ecuador, saber y decir con toda tranquilidad lo que está pasando sin que por ello nos maten. Puede ser que en muchas cosas no estemos de acuerdo, incluso con Gustavo Petro, pero lo que sí puedo decirles es que apostamos porque tenemos la certeza de que no por decirle que no estamos de acuerdo nos va a mandar matar. Nosotros necesitamos un presidente de la República que nos permita hablar, que nos permita denunciar, que nos permita decir los profundos dolores sin que por ello nos maten. No vamos a estar de acuerdo en todo, muy seguramente en los temas de extractivismo, donde nosotros decimos el extractivismo está directamente relacionado con el crimen organizado. Hay dos fuentes de violencia que nosotros las vemos con absoluta claridad. Una, el hambre, y otra, los negocios, las fuentes de negocio. Y por eso es que el mapa del país coincide con esos negocios que son el tema del oro, que son el tema de tantos otros metales preciosos que tenemos en el país. Ahí llega ese crimen organizado a obtener
grandes de este país, también en este departamento que es la mina Buriticá. En el nordeste tenemos otra gran mina. Por eso Antioquia tiene una responsabilidad mayor. Y por eso nosotros tenemos que adquirir esa responsabilidad, como lo decía Iván, cohesionarnos para asumirla y transformar el país también desde lo que nos corresponde. Desde lo urbano, lo rural, para nosotros ha sido absolutamente evidente que nos han metido el cuento de que todo es conflicto armado. Y sí, cuando Uribe intentó decirnos que aquí no había conflicto armado, nosotros nos fuimos para el otro lado a decirle, no señor, ¿cómo se le ocurre? Pero no todo ha sido conflicto armado. Principalmente ha sido violencia sociopolítica. A nosotros nos han matado en Colombia por decir no, no estamos de acuerdo, por intentar oponernos, por decir unas propuestas distintas. Y por decir que la economía familiar, la economía campesina, la economía agrícola es esa que ha sostenido a Colombia y que esa gran industria pues ha sido la que ha acabado con el país. Este departamento tiene la nostalgia, y sobre todo esta ciudad tiene la nostalgia de volver a ser, o el sueño de volver a ser una ciudad industrializada. Medellín hace mucho tiempo dejó de ser industrializado, y toda esa nostalgia nos la cargan también con el crimen organizado. ¿Por qué no sacar el crimen organizado de los huevos? ¿Por qué no sacar el crimen organizado de las pipetas de gas? Porque es que las que sufren no son los grandes capos, no, las que sufren son las mamás que después no tienen cómo cocinar ese huevo en la casa humilde. De ahí tiene que salir el crimen organizado y tenemos que hacer una apuesta por eso. No puede ser que en este departamento los huevos estén controlados por el crimen organizado. Nosotros en el campo no tenemos ese problema porque tenemos las gallinas ahí al lado. Aquí sí está ese problema y ese control territorial a través de la comida. Y sí va a escasear la comida. Y va a escasear para los jóvenes, ¿sí? No solo para los viejos. Los jóvenes tenemos derecho a la tierra, y ahí sí me incluyo, no soy tan joven, pero siempre he soñado con tener tierra. Yo tengo derecho a tener tierra, mi familia tiene derecho a tener tierra. ¿Por qué cada uno de ustedes no tiene derecho a tener una tierra y a garantizar su soberanía alimentaria y tener esas gallinas y esos huevos para que el crimen no les condicione si comen o no comen? Entonces, ese joven rural que ha soñado con tierra, nosotros soñamos que el joven urbano vuelva a soñar con tierra. Esta ciudad es el 70% rural y se cree urbana. El 70% del territorio de esta ciudad es rural y se cree urbana, solo por el hecho de la concentración poblacional en un espacio reducido. Pero se nos ha olvidado que aquí hay un territorio rural y que hay unos jóvenes rurales que también quieren tener tierra, que son capaces de salir a producir su comida y que además tienen ganas, pero que no se les ha permitido y que tienen miedo, y tienen por qué tenerlo porque sabemos lo que les pasa a los jóvenes cuando nos atrevemos a hacer las denuncias. ¿Qué hacer para que los jóvenes salgan a votar? Yo te lo digo sinceramente. Para nosotros hoy, cuando empezamos un proceso organizativo hace más de 13 años, donde la gente decía no nos podemos organizar porque nos van a matar. El movimiento Ríos Vivos es una de esas cosas imposibles en un territorio imposible, donde nos dijeron que era imposible organizarse. Pues los jóvenes van a salir. Yo tengo absoluta confianza. Y si no es ahora, como decía Iván, va a ser después. Yo tengo absoluta confianza porque los he escuchado a ustedes agotados, cansados. Todos estamos cansados. Y decimos no más. Quizás nos falte organización, quizás nos falte experiencia, pero yo noto ese punto de inflexión y de quiebre donde los jóvenes están diciendo no más. Y me duele lo que decía ahorita la compañera, escuchar a los jóvenes en la ruralidad de Ituango decir no, preferimos no soñar con la universidad porque sabemos que eso para nosotros no es, como lo decía él. Así nos lo dicen todavía hoy. Nos duele, por supuesto que nos duele. Yo estudié en la universidad fue porque fui desplazada, pero mi sueño era casarme con el que más tierras tuviera, porque así soñamos los niños en el campo y las niñas. Bueno, me casé con un niño y no tiene nada de tierra. De todas maneras, ahí está todavía la esperanza de llevar la esperanza al campo, sí. Nosotros tenemos la obligación de llevar la esperanza.
Y el principio del movimiento Ríos Vivos fue permanecer en el territorio. Nosotros no queremos que el factor de migración sea la salud para los adultos mayores, porque no hay en el campo. Que el factor de migración sea la educación para los jóvenes, y que para todos, chiquitos, grandes, medianos, sea la violencia. Tenemos que parar esos factores de migración y acoger a los migrantes venezolanos con todo el amor. No está bien esa segregación, no está bien esa discriminación. Los que hemos sido desarraigados nos duele porque nos han tenido que recibir en otro territorio la manera como se maltrata a los migrantes, la manera como se les acusa de los peores crímenes. No estoy diciendo que no estén en las bandas, porque sabemos que así es. No estoy diciendo que no estén siendo parte de grupos armados, no lo estoy diciendo, porque sabemos que así es, pero no bajo su condición de migrante. El problema no es que porque ser migrante entonces hace parte de una banda criminal, no, es porque no sabemos acogerlos. Yo agradezco una ciudad que me acogió después del desplazamiento, y le agradezco a Venezuela, a todas las personas que acogió desplazadas de este país. Y tenemos que tener una política de amor y de recogerlos para que estén aquí mientras mejoran las condiciones en su país. Duele mucho la discriminación que se ve en Antioquia, duele mucho la manera como se les maltrata, pero también le da a uno esperanza los sitios en los que les están dando comida de manera autónoma, porque no me voy al Estado y pide un montón de plata para eso. He visto a la pastoral social en Palmira con sitios de comida, atendiendo a los niños, a los adultos, atendiendo a los migrantes, y eso le da a uno esperanza. Pero no tendría que ser el papel de la iglesia, sino el papel del Estado, que sabe de su responsabilidad. Yo creo, Susana, que el tema de la defensa de la juventud tiene que ser en la voz de la juventud. Hay algunos que nos sentimos más llamados a decir algunas cosas, pues porque desde jóvenes hemos estado en esta lucha social, pero definitivamente tiene que ser en la voz. Esa voz a través de otros se distorsiona. Esa voz, así la queramos acoger, nuestro papel es acompañar. Por eso no es un asunto de adorno, no es vengan los jóvenes, y lo hemos dicho también, y Iván lo sabe, porque soy la candidata más joven al Senado. Soy la candidata más joven, siendo no tan joven. Está evidente. Y entonces se me acusa de que no tengo experiencia, de que no tengo un montón de cosas, y entonces nos llamaron a participar y después se nos dice que no tenemos un montón de cosas. Yo creo que hay que correr ese riesgo, y felicito a todos los compañeros y compañeras que toman ese riesgo hoy, porque meterse en esto no es fácil, y menos en el departamento de Antioquia. Esa voz es sumamente importante. Felicitarlos por asumir ese riesgo que yo por muchos años me negué, y que todavía no estoy como del todo cómoda, pero bueno, ahí vamos. Pero es absolutamente necesaria, Susana, tu voz, la voz de los demás compañeros del CBJ, acompañarles ahí en lo que no sea posible. Esa voz no es reemplazable, no se puede hacer por otros, y por eso la importancia de estas candidaturas, y ayudar también en que esas candidaturas y esa agenda sea la de ustedes. El programa de lo juvenil en el pacto histórico tiene que ser construido por los jóvenes, no tiene reemplazo, no puede ser por otro, tiene que ser construido por ustedes. Pero ustedes no pueden pedir permiso a los adultos, y se los decía de manera amorosa en un espacio. No es que cuando nos van a dejar, no, ustedes no pueden pedir permiso. Si nosotros hubiésemos pedido permiso para bloquear el Rituango, nunca nos lo hubieran dado. Entonces ustedes tienen que arrojarse y tomarse ese papel que les corresponde de lo programático en el pacto histórico dentro de lo juvenil. Es a ustedes a los que les corresponde hacerlo en lo territorial y en lo nacional, y nosotros, Susana, asumir el compromiso de defender esa agenda de lo que ustedes nos digan, no de lo que se nos ocurra desde el adultocentrismo que necesitan los jóvenes. Son los jóvenes los que nos deben decir a nosotros qué necesitan. Finalmente, el derecho a la información. Cris, si hay algo que nos duele a nosotros en el movimiento, es saber que se prohibió que se mencionara el nombre de Ríos Vivos.
Nosotros sabemos qué es el bloqueo en materia comunicativa. Y lo hizo Sergio Fajardo en su gobernación. ¿Por qué? Porque es que el nombrar hace el existir. Por eso es tan importante que se nombre al campesinado invisibilizado hoy. En el Estado colombiano, en la Constitución Política de Colombia, no existe el campesinado. La existencia nuestra, el nombrar a un movimiento social parado en la calle mientras un gobernante decía no lo nombre. El derecho a la información lo que hace es proteger también. Nosotros tuvimos que ir a lo internacional para que se hablara de la existencia de Ríos Vivos. Porque es que el que no existe no hay obligación de proteger. El Estado tiene la obligación de protegernos, de garantizarnos los derechos, y no lo hace si no existimos. Bueno, si existimos tampoco, pero dijéramos que menos. Entonces, el derecho a la información pasa por visibilizar las causas sociales y pasa por visibilizar las problemáticas y a los sujetos que estamos en esa problemática. Nosotros sí tenemos la firme intención, Cris, para la directa, para los medios de comunicación alternativo, que Antioquia recupere una pérdida invaluable de las emisoras comunitarias. Antioquia es el único departamento de este país que no tiene las emisoras comunitarias, que la tiene la Iglesia Católica y que la tienen los municipios. Nosotros vamos al departamento del Cauca, ellos tienen sus emisoras comunitarias para transmitir los mensajes que quieran, en su lengua, en su propia lengua. Nosotros en Antioquia no tenemos eso, lo perdimos y tenemos que recuperarlo. Pero además tenemos que recuperar la potencia de esas voces alternativas que debería ser Teleantioquia. Teleantioquia no tendría que ser de la gobernación de Antioquia para que le haga fama al gobernador de turno, ni tampoco Telemedellín, tendría que ser de la ciudadanía porque es con recursos públicos. Sí que nos falta para eso, pero el canal público y la televisión, la emisora, los distintos medios de comunicación públicas tendrían que ser para el ejercicio de lo público. Muchas gracias.